Estamos viendo las últimas palabras de una persona que sabe que será entregado muy pronto para Washington. Hablamos de Padrino López, quien ha empezado a confesar ciertas cuestiones y a cometer uno de los peores errores, tal como también pasó en Panamá con un ex general cuando estaba Noriega, que comenzó a confesar de que habían hecho una especie de fraude en las elecciones en su propia casa. Eso fue en Panamá, y que él estaba allí, y eso por supuesto es muy peligroso para el régimen actual, sobre todo con una persona que está resentida en este momento. Lo dejaron sin honra dentro de su propia institución, por eso que está resentido en este momento. Se negó a renunciar, se lo habían pedido y tuvo que esperar que lo votaran. Un general que no renuncia después de que capturen a una persona como Nicolás Maduro, que él juró defender, eso no se olvida ni se perdona. También lo votaron exactamente como votaron a Alex Saab. Agradecieron públicamente la lealtad. Acuérdense que esto es una transición de una detención de Padrino López. Lo sacan del cargo, lo congelan, lo llevan preso, lo esposan, se lo llevan a Estados Unidos. Pero en este periodo que él no puede escapar, o sea, que él está como una especie de casa por cárcel, se puede decir, pero él sabe que será detenido en una operación conjunta entre el SEBIN y el FBI, y Padrino lo sabe leer y conoce el guión y el patrón. Lo humillaron públicamente los mismos militares que él formó, porque eso es lo que estamos viendo, y a nadie le importa en este momento los sentimientos, pero estamos hablando de lo que él siente, lo que necesita. Por eso es que lo dejaron de un cargo de cartón, le quitaron el poder real. Cuando dice asumirá nuevas responsabilidades que se le serán encomendadas, obviamente esa es una gran deshonra, y su sustituto es alguien que él conoce desde antes. Simplemente estamos viendo de que hay señales de que Padrino López está empezando a cantar y se vuelve muy peligroso. Lo que dijo hoy, decisiones difíciles con inevitables consecuencias, imputaciones extraterritoriales. Ese no es el lenguaje de alguien que ha aceptado su destino ya, antes de que se lo lleven o algo. Es el lenguaje de alguien que está tratando de construir una narrativa de víctima antes de hablar. Y pueden hablar de las elecciones. Recordemos que él estuvo y recibió a la gente del Centro Carter. Si Padrino López tiene algo de dignidad, él podría decir, según lo que nosotros hemos visto en la FAM, sí, quien ganó fue Edmundo González Urrutia, que para nosotros es María Corina Machado. Pero ¿qué ocurre? Esa forma parte del gran peligro mortal. ¿Por qué? Porque lo sabemos nosotros, pero no es lo mismo escuchárselo a esta persona. Padrino fue líder clave del cartel. Una red muy grande, incrustada allí. Entonces significa que Padrino sabe muchísimo quién más estaba en el cartel, quién ordenó las cuestiones, ¿verdad? ¿Qué pagos se hicieron a quién? ¿Quién firmó las reuniones? Esto hace con mucho peligro a Delcy porque ella está metida en las cuestiones de la DEA. Aquí vemos un intento de una venganza de Padrino López, y esa es una amenaza que también corre en contra de él, porque Delcy ya estaba en ese comando antigolpe en esos tiempos. Entonces, lo que estamos viendo es cómo se desarrolla algo que es bastante predecible, con precedentes, con otras personas que han estado en ese tipo de poder, como se podría decir que en Panamá Díaz Herrera, que tenía el cargo como de general, pero estaba debajo de Noriega, y cuando Noriega lo jubila y dice, no, tú no vas a ser el general, y le tocaba a comenzó a cantar. Y así empezó la caída de lo que sería la dictadura en Panamá. Allá no ha caído la dictadura todavía, ha caído Nicolás Maduro. Entonces aquí podemos ver también cómo va cayendo la dictadura, uno por otro. Padrino López se quiebra básicamente, y esto, cuando él confiesa, acelera también su propia entrega a los tribunales de Estados Unidos. Para Delcy y Jorge Rodríguez, un Padrino López resentido y en libertad es una amenaza existencial. Él conoce la ruta del oro, conoce cada movimiento de los grupos irregulares, comienza a decir, y cuando van a ver, va en contra de la campaña que quiere hacer Delcy, que es una campaña en donde supuestamente ella no ha hecho nada. Miren cómo quería demandar a la ABC, quería demandar a Reuters. ¿Por qué? Porque han dicho la verdad, que hay investigaciones que no ha sido imputada todavía por orden de Marco Rubio en este momento, pero tiene cuestiones de la DEA. Entonces, ahora mismo ya no es cuestión de justicia, sino de una limpieza táctica, y Delcy lo sabe. Y cuando él está fuera del poder
y bajo la mira de los tribunales estadounidenses, su única moneda de cambio ahora de Padrino López es, para no caer en una cárcel de máxima seguridad, quizás es dar información de los Rodríguez, de quién más o de quien sea. Pero ¿por qué Padrino es el mayor peligro ahora para Delcy Rodríguez y no Diosdado Cabello en este momento? Traición de los 12 años. Él mismo habla de la estrategia Escipión, al decir que él es un general, no un guerrero. Está tratando de limpiar su imagen ante los tribunales de Estados Unidos diciendo: yo no quería pelear, ellos, Delcy, Maduro, Diosdado, Jorge, me obligaron. Es la narrativa perfecta para quizás una rebaja de pena, etcétera. A cambio, más adelante, de tener que testificar contra Jorge y Delcy Rodríguez, que eso vamos por parte. Pero cuando él dice las imputaciones extraterritoriales, esto, él sabe que sin el cargo de ministro ya no tiene inmunidad. Así que para que no lo casen como Nicolás Maduro, es pactar una entrega controlada, ¿verdad? Y también con esta recompensa de 15 millones de dólares, él no tiene mucho más que hacer, y menos que no tiene mando para las tropas. Así que el canto de las decisiones difíciles es admitir que hubo consecuencias por sus actos, etcétera, y habla una puerta legal, pero a la vez también tiene ese gran problema. Cuando él publica esto en Telegram, que la mayoría de la gente va a leer como la despedida nostálgica de un general que tuvo que soltar el cargo después de 12 años y que habla de decisiones difíciles, realmente está diciendo como que esos males queden atrás en el proceso de reconciliación de Delcy. Eso suena como una persona que estuviera aceptando algo de dignidad militar, pero no lo es. Al contrario, es la persona más cobarde de todos los tiempos. Solamente a diferencia de que él pueda dar algún tipo de otra información y que él haya sido mandado por Estados Unidos a no mover nada. Si Estados Unidos le dijo: Padrino López, si tú no mueves a la FAN ni a ninguna cosa de los misiles Igla ni nada, nosotros te podemos bajar un poco la pena. Pero eso en este momento no se ha visto. No se ha visto, no significa que no exista. Siempre hemos dicho que él algo tuvo que ver, 2019, etcétera. Pero también tenemos que saber que muchos soldados de la FAN tampoco le iban no iban a seguir órdenes. ¿Quién iba a seguir orden? Es decir, Padrino López se quiso o se podría vender como decir: yo dije que nadie saliera. Porque todo lo que él decía siempre era: esto es lo peor de hace 100 años, prepárense para lo peor. Muchas cosas así. Cuando decía a veces, decía que vamos a defender. Entonces quedó como un cobarde o no. Después dijo: es que yo con 150 naves que vinieron, yo tenía que proteger. No, que tenía que proteger a los soldados. No. No le iban a hacer caso tampoco. No le iban a hacer caso. Es decir, Padrino López no iba a funcionar tampoco para Estados Unidos. Es decir, tiene un valor cero. ¿Por qué? Porque nadie iba a salir. La gente tenía miedo. Y con justa razón. ¿Quién iba a dar por un salario de $12 al mes? ¿Quién iba a dar la vida por Nicolás Maduro? Esos cubanos de a milagro, porque son mercenarios, tienen familia y tendrían quién sabe qué otras cuestiones. Entonces, ahora mismo hay un peligro muy grande que enfrenta Delcy Rodríguez en este momento, porque Padrino no solamente sabe lo que él hizo, sino sabe lo que todos hicieron. Y hay un patrón que Padrino conoce y que lo aterra. El señal de Padrino hoy es una señal de alarma y pareciera una despedida tranquila, pero hay que conocer el patrón que el régimen ha usado repetidamente con sus propias fichas cuando las descarta. Cuando Delcy destituye a Padrino esta semana, dice que asumirá nuevas responsabilidades, lo mismo que dijo de Alex Saab, nuevas responsabilidades, y al final nada vemos. Ahí vemos Camila Fabri, Alex Saab, pobrecitos, nada, todo se ha caído. Pero qué rico, usted dirá que por qué digo pobrecitos. Ni lástima da, pero realmente vemos cómo se cae una propaganda. Y esto es como decir la Unión Soviética, cómo se mantuvo en una mentira por tanto tiempo que al final no existía. Esto es lo que estamos viendo aquí, que se está dando cuenta. Pero, ¿qué es lo que sabe Padrino López? ¿Qué es lo que sabe? Es que él sabe la red. Él sabe cómo estaba eso en el Estado venezolano. Él es del cartel, ¿verdad? Él sabe cómo usaron el espacio aéreo venezolano a cambio de sobornos que la DEA calcula en decenas de millones de dólares. Hay algo más específico contra Delcy Rodríguez. Padrino era miembro del Comando Antigolpe, una estructura que tomaba las decisiones sobre las detenciones militares. Por eso queremos todo esto de los militares, porque él no ha dicho que saquen a estos militares de Jadión, etcétera. No dice nada, no le importa, pero él sabe. Y en esas reuniones, Delcy estaba como canciller,
Gonzalo López también como director del SEBIN, Diosdado y Padrino. Así que él tiene un nivel de detalle. Ahora sí, hay unas razones del resentimiento que nadie está contando. No solamente de que lo humillaron dentro de su propia institución. A él parece no importarle, porque ¿cuántas veces no se ha humillado? De hecho, de verdad, debe ser el ministro de Defensa más inútil del globo terráqueo. El más inútil, porque por lo menos le hubiera dicho, ¿saben qué? Nosotros no vamos a pelear porque Maduro tiene que salir. Eso hubiera sido valentía sin tener que poner a los soldados en riesgo. Pero ni eso hizo. Y parece que no lo necesitaron. Y entonces queda él como el peor de la historia. Así lo será recordado en Wikipedia, en todas las historias, todos los libros de historia. En ese caso. Ahora bien, Padrino felicita a Gonzalo López, dice que lo conoce desde sus albores de la Academia Militar, pero detrás de eso es que este fue director del SEBIN y que González López sabe exactamente lo que Padrino hizo durante 12 años también, sabe todo lo que estás viendo. Y lo que el mensaje de Padrino envía hoy tiene varias frases que hay que leer entre líneas y entre lenguaje real del poder venezolano, no en un lenguaje oficial. Decisiones difíciles con inevitables consecuencias. Está diciendo que yo tomé decisiones que me ordenaron tomar y ahora soy el que cargo con las consecuencias, mientras que lo que me ordenaron están libres. ¿Quién cree ustedes que son? No, Maduro que ya no está ahí. Probablemente entre Diosdado y Jorge Rodríguez. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. Está reconociendo que tiene cargos formales en Estados Unidos y otros países y que está tratando de decir que como que él cumplía órdenes, ¿verdad? Y que su gran objetivo fue evitar una guerra. Y eso es lo más revelador. ¿Qué habría sido del país si nos hubiéramos precipitado al pantano de una guerra fratricida? Eso no es una pregunta retórica de despedida, es un argumento de negociación. Padrino construye públicamente el caso que sin él las cosas habrían sido peores, es lo que él quiere decir. Pero, ¿por qué Delcy ya detecta el peligro? Delcy no es política desde el 3 de enero. Ella lleva décadas dentro de este sistema que es muy brutal y sofisticado. Lo que Padrino publica hoy es un mensaje cuidadosamente redactado con frases en código y que Delcy lo leyó en 30 segundos y entendió exactamente lo que significa. Padrino está empezando a hablar, no todavía con nombres y fechas, sino está tanteando el terreno, que lo ponga en peligro inmediato dentro de Venezuela para saber si cruza esa línea o no. Pero el proceso ha iniciado. Él tira, hace un test para ver qué pasa y ya la gente está cayendo en cuenta. Él le van a exigir ahora toda la verdad, elecciones, Edmundo, María Corina Machado, todas las órdenes, todas las cosas. Se sale todo, ahí va a estar Delcy, el odio de Delcy, que ahora ya dice que es de todo de paz, el odio que tienen de verdad todos esos Rodríguez, y por supuesto que para Delcy ese proceso tiene un horizonte temporal muy concreto que la pone bajo presión. Eso. Y Washington tiene cargos formales contra Padrino. 15 millones de recompensa, propiedades, etcétera, por todos lados. Ya el antecedente de 3 de enero, se sabe que nadie tiene mucho poder como para que no sea capturado. Y Padrino, en este momento que no tiene cargos formales dentro de Venezuela, que debería tenerlos como todos, pero ya lo hablamos que esto tiene que ser cuando venga más que nada la democracia, la justicia nacional que se requiere. No vemos justicia nacional, no existe, señores. Todo es por ahora afuera. Pero si Padrino llega a Washington antes de que Delcy lo entregue formalmente, podría él negociar la entrega propia a sus propios términos, podrá ofrecer exactamente la información sobre Delcy que haría que su trato con los fiscales sea mucho más favorable. Claro que eso no le conviene a Delcy, le conviene ahora a Padrino. Parece que Padrino está dispuesto a cantarlo todo. Y hay una carrera entonces contra el tiempo en este momento. ¿Por qué? Porque a esta hora él ya debería estar montado en un avión rumbo a Washington y debería haber sido entregado ya. Pero Delcy necesita entregarlo antes de que hable demasiado, ¿verdad? Porque en Washington, él ahora puede hablar lo que sea, y en Washington él puede hablar con expedientes, cuestiones verificables. Ahora la gente puede decir que mientras tanto está empezando a hablar.
Pero todo se acelera de manera dramática. ¿Por qué? También por Diosdado Cabello. Si Diosdado cae antes de que Padrino sea extraído, si hay un operativo o una detención, si hay una entrega negociada de Diosdado, Padrino va a perder ese valor que tiene en este momento como testigo contra Diosdado, porque ese expediente ya está cerrado. Eso significa que el valor informativo de Padrino también tiene fecha de vencimiento y Washington lo sabe, Padrino lo sabe y Delcy lo sabe. Lo que Padrino López puede ofrecer hoy, testimonio sobre Diosdado, sobre el cartel, sobre el mismo comando antigolpe donde estuvo Delcy Rodríguez y de los mismos Rodríguez en este momento. Eso vale menos mañana si esas fichas van cayendo. Y en este momento es lo mismo que decíamos cuando quizás Nicolásito o Diosdado Cabello tenían algo para ir en contra de Delcy, que el mismo 3 de enero en la noche decía, nos traicionaron. Traicionaron es cuando alguien de adentro, nos traicionaron, se llevaron al hermano Nicolás y a la hermana Cilia. Cuando ellos dijeron eso, eso era para negociar y ver, ahora ese impacto no va a ser muy grande, pero que lo diga ahora Padrino López, lo de las elecciones, todo eso, más la implosión, señores, aquí estamos viendo algo similar a lo de Díaz Herrera en Panamá. Si Padrino sigue hablando en Telegram o lo que sea, si sigue construyendo una narrativa pública de víctima o de acusaciones, ¿verdad? Entonces, en algún momento, esto va a ser una conversación ya real entre Delcy y él o entre Washington, porque el peligro no lo tiene Washington en este momento, el peligro lo tiene los Rodríguez en este momento y todos los demás. Entonces, esto suena despedida, pero en realidad es el primer capítulo de una historia mucho más peligrosa. El hombre de 12 años que estuvo ahí, que tiene muchísimos secretos, que no tiene ya nada que perder. Le tienen 15 millones, no tiene quien lo proteja ya. Y cuando ve que el sistema se está desmantelando pieza por pieza y que las fichas que los rodeaban antes están cayendo una por una y que Washington tiene aviones cisternas volando todos los días ahí porque no se saben cuándo se lo van a llevar o si están vigilando que no haya algún tipo de alzamiento en contra de los Rodríguez por estas destituciones, entonces construye una narrativa pública de que él sabe de que alguien en Washington, él está viendo para ver que alguien lo escuche, y cuando Padrino hable de verdad con nombres, con fecha, con órdenes específicas, entonces que él tenga algo de valor. Pero por ahora lo de él es cárcel, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Simplemente él tiene